Son las 11:40 de la noche. Un maquinista frena en seco. Frente a él, sobre una vía que lleva más de 60 años abandonada, ve algo que no debería estar ahí. Las luces de una locomotora, avanzando lentamente hacia él, en completo silencio. Segundos después, desaparece. Esta no es la primera vez, y según cientos de testigos, no será la última. El tren fantasma que sigue apareciendo. Una historia que ha sobrevivido generaciones, contada en voz baja en pueblos donde el ferrocarril lo fue todo, hasta que dejó de serlo. Para entender esta historia, primero hay que entender lo que significó el tren para esta región. A mediados del siglo pasado, la llegada del ferrocarril no fue solo una obra de ingeniería, fue una promesa. La promesa de conectar pueblos aislados, de traer trabajo, de traer futuro. Familias enteras dependían de esa línea. Y durante años, funcionó exactamente como se había soñado. Cientos de obreros trabajaron bajo el sol para tender cada riel. No era solo un trabajo, era un símbolo de orgullo para toda la región. Los ancianos del pueblo aún recuerdan cómo sus padres hablaban de aquella vía como si fuera una arteria que le daba vida al lugar. Pero todo cambió una noche de tormenta. Un tren de pasajeros, cargado más allá de su capacidad, avanzaba por un tramo peligroso de la vía. La lluvia había debilitado el terreno. Nadie pudo prever lo que estaba a punto de suceder. El terreno cedió. El tren descarriló en cuestión de segundos. El sonido del metal retorciéndose se escuchó a kilómetros de distancia. Docenas de familias perdieron a alguien esa noche. El pueblo entero quedó envuelto en un silencio que duraría años. Las autoridades de la época cerraron la investigación rápidamente. Se habló de fallas técnicas, de mal mantenimiento, de negligencia, pero muchas familias sintieron que nunca se les dijo toda la verdad. Y ese silencio, con el tiempo, se convertiría en el terreno perfecto para que naciera una leyenda. Apenas un año después de la tragedia, los primeros reportes comenzaron a circular. Campesinos que cruzaban cerca de la vía por las noches aseguraban escuchar el silbido de una locomotora. Algunos decían ver luces moviéndose sobre los rieles, aunque no existía ningún tren programado para pasar por ahí. Con los años, la historia viajó de boca en boca entre los pueblos vecinos. Se convirtió en advertencia para los niños, en tema de sobremesa para los adultos, en un misterio que nadie podía explicar del todo. Algunos aseguraban que el tren fantasma aparecía siempre en las noches de tormenta, como si repitiera, una y otra vez, la noche del accidente. El caso que más marcó esta historia ocurrió décadas después. Un maquinista, con más de 20 años de experiencia, conducía un tren de carga por una vía cercana, cuando, según su propio relato, vio acercarse otra locomotora de frente, sobre rieles que llevaban años sin uso. Frenó de emergencia. Cuando el polvo se asentó, no había nada, ni rastro de otro tren. El maquinista nunca volvió a trabajar en esa ruta. Su testimonio, sin embargo, corrió como pólvora. Para muchos, esto confirmaba lo que ya se sospechaba desde hacía años. La vía abandonada no había olvidado lo que ocurrió esa noche de tormenta. Investigadores y curiosos han intentado explicar el fenómeno desde la lógica. Reflejos de luz, gases producidos por la vegetación en descomposición, incluso trucos acústicos provocados por el viento entre las montañas. Algunas explicaciones son convincentes, otras, simplemente, no logran cubrir todos los testimonios. Hace apenas unos años, un grupo de trabajadores que realizaba labores de mantenimiento cerca de la vía reportó haber escuchado, en plena noche, el inconfundible sonido de ruedas de acero sobre los rieles. Ninguno se atrevió a acercarse. A la mañana siguiente, revisaron la zona. Ningún tren había pasado por ahí. Ninguno podía pasar. Pero el testimonio más inquietante llegó de un ingeniero ferroviario encargado de evaluar el estado de la vía antes de su desmantelamiento definitivo. Esa noche, mientras revisaba sus equipos, grabó un audio de rutina. Al escucharlo días después, quedó paralizado. De fondo, perfectamente audible, se escuchaba el traqueteo de un tren avanzando sobre unos rieles que, según los registros oficiales, ya no podían soportar el paso de ningún vagón. El audio se volvió parte de la leyenda. Algunos lo consideran la prueba más sólida jamás registrada. Otros insisten en que pudo tratarse de interferencia, de un error técnico, de una coincidencia. Pero para quienes crecieron con esta historia, no hace falta ninguna prueba. Para ellos, el tren nunca dejó de pasar.
Quizás la ciencia algún día encuentre una explicación definitiva, o quizás nunca lo haga. Pero hay algo que ninguna explicación puede cambiar: el dolor de un pueblo que perdió a sus seres queridos una noche de tormenta, y que, generación tras generación, se ha negado a dejarlos ir del todo. Tal vez el tren fantasma no sea otra cosa que eso: una forma de recordar, una forma de no olvidar. Y mientras alguien siga contando esta historia, el tren seguirá apareciendo. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, cuéntanos en los comentarios si te atreverías a caminar por esas vías de noche. No olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en la próxima leyenda. Par.